Hoy día el Señor está con nosotros, su presencia está en nosotros y gracias a Dios que nada ni nadie nos va a detener. Somos de bendición a este mundo, somos agentes de cambio. Dios nos ha puesto para hacer luz y para impactar a esta generación por su palabra y por su Espíritu Santo. Bueno, en esta estación navideña nos encontramos ya en la segunda parte de esta serie llamada Dios con nosotros, en la cual hemos estado hablando acerca de cómo poder encontrar la presencia de Dios en diferentes situaciones que nosotros atravesamos. Existen diferentes estaciones de nuestras vidas y la presencia de Dios es algo sumamente importante, sumamente necesario. Y nuestro texto o pasaje central en esta serie durante todo este tiempo es un versículo que afirma o solidifica nuestra fe en el hecho de que Dios está con nosotros, afirma la realidad de su presencia en nuestras vidas. Y obviamente esto es Mateo capítulo 1 en el versículo 23, donde la palabra de Dios nos dice: miren, la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Por favor, repitan conmigo: Dios está con nosotros. Esa es una tremenda realidad. Sin importar la circunstancia, Dios está con nosotros. La semana pasada vimos cómo podemos experimentar la presencia de Dios en el valle. Y cuando estamos allí en la cima de la montaña, cuando estamos en la cumbre, experimentamos a Dios, disfrutamos la presencia de Dios. Pero es en el valle que nosotros experimentamos y conocemos a Dios de una manera muy íntima. Y cuando hablamos acerca de en el valle, cuando hablamos acerca de en el desierto o en las tormentas, estamos hablando de diferentes metáforas que la Escritura utiliza para describir diferentes aspectos de nuestro caminar con Dios. Hay diferentes estaciones en nuestra vida cristiana, hay diferentes momentos en los cuales atravesamos ciertas circunstancias y es allí en donde la presencia de Dios se revela a cada uno de nosotros con una tremenda realidad. Y hoy día vamos a hablar acerca del tiempo en nuestras vidas en el cual estamos en el desierto. Allí también podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, lo primero que quiero decir con todo esto es que el desierto es diferente que el valle. Tu experiencia con Dios en el valle es completamente diferente que tu experiencia con Él en el desierto. En primer lugar, tu tiempo en el valle es más corto. Tu tiempo en el desierto es mucho más largo. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que los desiertos son más grandes que los valles? Es una buena razón. Entonces, vamos a ver que el desierto es un lugar árido, es un lugar seco, estéril, desolado, muy solo. Es más, en las Escrituras hay cierta conexión que aparece en el desierto con concepto de vagar, de deambular. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel deambuló o vagó por el desierto por 40 años? Estamos hablando acerca de un tiempo muy largo, no estamos hablando de algo que es tan corto. Entonces, cuando tú te encuentras en esa situación, la pregunta que surge es: ¿cuándo se va a terminar? O sea, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿No? Si en el valle te preguntabas eso, ¿cuánto más en el desierto? Ahora, nosotros puede que estemos deambulando en diferentes tipos de desiertos. Puede que estés deambulando en el desierto en el cual tienes ataduras, tienes pecados ocultos o escondidos que no quieres que nadie más sepa porque si no sería muy vergonzoso para ti. Tienes una adicción oculta en lo privado y todavía no puedes romper ese círculo vicioso. Estás deambulando, estás dando vueltas en una situación en tu trabajo, una situación laboral o en tus estudios, no te está yendo bien. Estás pasando una y otra situación y tú quieres salir de esa situación, quieres salir de ese desierto. En tu trabajo estás atascado, estás empantanado, tienes deudas que no puedes cancelar o te encuentras en una relación que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, muchas veces en esos tiempos nos sentimos solos, nos sentimos desolados, nos sentimos abandonados, como que nadie nos entiende. Sentimos como que el mundo entero está en contra nuestro, como que, y ahí surge la pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esos momentos en los cuales yo me siento herido, tengo dolor? Parece que nadie me comprende. Y bueno, vamos a ver que la palabra de Dios es interesante saber que en las historias en la Biblia en las cuales hablamos acerca de la experiencia en el desierto, normalmente las experiencias en el desierto vienen después de una experiencia en la cima de la montaña o en la cumbre.
Esto es bien interesante. O sea, vamos a ver que los tiempos en el desierto usualmente vienen después de los tiempos en la cima de la montaña. Y eso es lo que le pasó exactamente a Jesús. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, el versículo 13 y los versículos 16 al 17, leemos lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Vamos a ver en qué estación de la vida de Jesús se encontraba en ese momento. Versículo 16. Y cuando Jesús fue bautizado, o sea, él tuvo una experiencia notable, singular, con la presencia de Dios. Este fue un encuentro cercano del más alto tipo. Es un encuentro cercano entre el Padre y el Hijo. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. He aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, miren la clase de experiencia que Jesús tuvo. La experiencia que Jesús tuvo en ese momento fue una experiencia tipo en la cumbre o en la cima de la montaña, en la cual literalmente la voz de Dios, o sea, literalmente los cielos se abrieron, la voz de Dios verbalmente, públicamente se expresó de tal manera que esto trajo apreciación al Hijo de Dios. Esto trajo ánimo, reconocimiento, le dio honra públicamente y el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Y en ese momento, ¿cómo creen ustedes que se sentía Jesús? En las nubes. O sea, el Padre estaba, por así decirlo en el buen sentido de la palabra, orgulloso de su Hijo. Es maravilloso lo que Jesús pudo experimentar ahí. La afirmación de su Padre, su aprobación. Así que esta fue una experiencia de tipo en la cima o en la cumbre de la montaña. Pero quiero decirles una cosa. ¿Saben lo que viene después del último versículo de Mateo 3? El primer versículo de Mateo 4. ¡Qué profunda revelación! Pero cuando Mateo escribió el Evangelio que lleva su nombre, no había divisiones entre capítulos y versículos. Y miren ustedes lo que dice exactamente en el siguiente versículo. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, ¿qué vino después de esa experiencia tipo cima, cumbre en la montaña? Algo maravilloso, algo que él pudo disfrutar. ¿Qué cosa vino? Vino ahora la experiencia del desierto. Y como dije, la experiencia en el desierto dura más que la experiencia en la cima o en la cumbre o inclusive en el valle. Lo que Jesús experimentó ahí en el bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán duró solamente un instante. Pero a Jesús ahora entra en un tiempo de ayuno, de oración en el desierto por 40 días y por 40 noches. Y la Biblia dice que él fue tentado por el diablo. Entonces puede que algunos de ustedes en ese momento estén pasando por algún tipo de desierto, ¿no? Tu socio te estafó, o de repente estabas en la combi y alguien te robó tu celular, ¿no? Y si tú eres un millennial, esa es una verdadera tragedia. Te metieron en un verdadero desierto porque no tienes con quién chatear, no tienes cómo postear, cómo tuitear, no tienes cómo escuchar canciones, no puedes ni siquiera ver la hora porque no tienes reloj. O estás pasando un tiempo financieramente complicado o experimentando problemas en tu salud y la verdad es que tú no ves hora para que todo eso termine. O de repente recibes una mala noticia que te cae como bomba, ¿no? Y te enteras porque tu esposo, que tú pensabas que era fiel, te está engañando con otra mujer. Entonces te encuentras en un momento terrible. Sea un desierto financiero, un desierto de deudas, sea un desierto que tiene que ver con tu salud, tú te sientes completamente desesperado. Y todo lo que tú haces no funciona, no sabes cómo romper ese círculo vicioso, te sientes solo, incomprendido, y quizás comienzan a lloverte en tu cabeza, no faltan, pensamientos de que te quites la vida, pensamientos de suicidio. Yo quiero decirles, iglesia, esta es una realidad. La Biblia habla del enemigo de los hermanos, Satanás, el acusador. Y él muchas veces, y saben, él es conocido como Belcebú, el príncipe de las moscas. Es conocido que las moscas cuando se paran, se posan sobre algo, vomitan algo. Por eso no es saludable que te comas un plato de comida después de que se convirtió en aeropuerto de mosca, ¿ok? Porque ellos vomitan algo.
Y así Satanás, el príncipe de las moscas, vomita pensamientos, guácala, sobre tu mente. Y muchas veces hay pensamientos suicidas. Te digo, iglesia, párate firme en la palabra y resiste esos pensamientos. Porque el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Jesús vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Escoge pues la vida. Resiste a la muerte. Resiste, rehúsa, reprende, no permitas. Esto es muy importante. Entonces hay momentos en los cuales estamos en el desierto que ya decimos, bueno, ya fui, ¿no? Soné, frito, pescadito. Has tratado de contarle tu problema a otros, pero parece que nadie te comprende, nadie te puede entender. Y quiero ayudarles a ustedes con una clave a partir de la palabra de Dios y que viene con el siguiente pensamiento. Esto les va a ayudar cuando estén en el desierto. La profunda necesidad que estás atravesando, sin importar cuánto te dañe, se puede convertir en una oportunidad que te lleve a depender de Dios. Miren, cuando el diablo viene en el día malo y nos suelta toda su artillería, nosotros tenemos una tremenda oportunidad de poner por práctica o poner en obra la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es siempre fiel. Y para poder entender un poco mejor lo que significa una experiencia en el desierto y en la cual la presencia de Dios sigue siendo real, vamos a remitirnos una historia en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, que es bastante notable, es una historia muy importante ahí en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer acerca del profeta Elías. Ahí es un hombre de Dios que fue usado poderosamente por él. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 18, Elías estuvo literalmente en la cima de una montaña. Estoy hablando acá del Monte Carmelo. Cuando fuimos a Israel en el año 2015, lo visitamos, es hermoso, es bien largo, tiene kilómetros de largo, es muy alto. Pero en el segundo viaje, en el 2017, fuimos a otro lugar muchísimo más alto, a la parte más alta del Monte Carmelo, donde se ve un valle precioso. Y ese fue el lugar donde Elías estuvo y él tuvo una tremenda victoria. Él verdaderamente allí experimentó algo que fue sobrenatural, fue algo fuera de serie, fue algo espectacular que él pudo hacer allí cuando tuvo un encuentro con los profetas de Baal y los profetas de Acera, que era una diosa pagana. Ahora, vamos a ver que la experiencia que Elías tuvo en la cumbre del Monte Carmelo fue muy diferente cuando él estuvo en el desierto, donde llegó al desierto completamente desesperado, deprimido, solo, y donde estaba temiendo por su vida. Les voy a dar un poquito de contexto para que puedan entender la historia. En aquellos días la nación de Israel se dividió en dos. Estaba en primer lugar el reino del norte, conocido como Israel, o figurativamente como Efraín. La capital de este reino era Samaria. Y en el reino del sur, de las 12 tribus, solamente había 10 tribus en el norte, con la capital de Samaria, y en el sur era Judá, era el reino de Judá, la capital Jerusalén, y estaban las tribus de Judá y de Benjamín. En el rey del norte, en aquellos días, en los días del profeta Elías, había un rey malvado. De toda la lista de reyes que hubo en el reino del norte, el peor de todos fue Acab. Este Acab era un rey malo, malvado, y lamentablemente se casó con la pérfida Jezabel. Jezabel era hija del rey de los Sidonios y era adoradora del ídolo demonio Baal. Ambos fueron los que introdujeron el culto a Baal en el reino del norte. Entonces Elías fue levantado por Dios y fue enviado al reino del norte para erradicar ese culto a Baal y para hacer volver al pueblo de Israel a la adoración al Dios verdadero, al Dios del cielo, al Dios de los hebreos. Bueno, y lo que hizo Acab con su esposa Jezabel, ellos construyeron un templo para Baal en Samaria, erigieron un altar y ellos ambos lo adoraban. Y no solamente hizo esto, sino que para provocar al Dios de los cielos, Acab también erigió una imagen a la diosa pagana Acera. Entonces, vemos aquí que hubo una confrontación entre los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera con el profeta Elías ahí en la cumbre del Monte Carmelo. Y bueno, la verdad es que algo tremendo ocurrió ahí y Elías terminó matándolos a todos. O sea, él mismo con su propia espada los degolló.
Y cuando la reina Jezabel se enteró de esto, se enojó tanto que le mandó un mensajero con una amenaza mortal. Mañana tú eres hombre muerto. ¿Y saben lo que hace ese profeta que se había enfrentado antes al rey Acab? El rey Acab lo había perseguido por más de 3 años. Y bueno, el profeta se escondía. Y, este hombre inmediatamente salió corriendo, despavorido, temió por su vida ante la amenaza de esta loca y malvada mujer. Y vamos a ver la palabra de Dios, lo que pasó. Y vamos a ver cuánto tiempo y qué distancia corrió Elías, porque en ese momento él se encontraba en Jezreel, en el norte, y él huyó hasta Beerseba, que queda en el sur. En esos días no había Uber, así que tuvo que irse a pie. ¿Okay? Y más o menos, si uno mira en el mapa, son como 150 kilómetros para huir de Jezabel. Vamos a la historia, Primera de Reyes 19, del 3 al 5. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su pellejo, ¿no? Para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su siervo o a su criado. Y él se fue por el camino, por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, que era un arbusto, un árbol, y deseando morirse, dijo, miren la oración de Elías: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y están echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Esta es una historia de la vida real. Así que vemos cómo él sale corriendo, temiendo por su vida, y una vez que llega al desierto, está completamente solo, desolado, desesperado, asustado. Y cuando se sienta debajo de ese enebro, él ora pidiéndole a Dios que literalmente le quite la vida. Entonces muchas veces nosotros hacemos esa clase de oración: Señor, ya no soporto más, basta, ya es suficiente, ya no aguanto, ¿no? Hace años subimos en el centro de entrenamiento bíblico una secretaria que cuando vino presión sobre ella, su oración era: Señor, arrebátame, ¿no? Entonces, ya saben que no estamos hablando acá de una extracción, ¿okay? De una operación de extracción en la cual viene un helicóptero y te saca, ¿no? Pero él literalmente, o sea, quiero que ustedes se pongan en los zapatos de Elías y puedan sentir lo que él estaba experimentando para que él haya llegado al punto. O sea, después de experimentar en la cumbre una tremenda victoria, una victoria notable, ahora está en el desierto pidiendo que Dios le quite la vida. O sea, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó para que él haya llegado a ese punto tan bajo, ¿no? Entonces, esa tremenda victoria fue lo previo a esta profunda depresión. O sea, estás en ese desierto que ya no soportas más. Estás tratando de educar 3 adolescentes en tu casa y ya no das más. No tienes respiro, no tienes salida. O las deudas por la tarjeta de crédito crecen, los intereses vienen y como una bola de nieve siguen creciendo y todo eso. De repente estás ajustado financieramente, y el carro se malogra al taller, dinero extra que no estaba presupuestado. O de repente tu bebé se traga una moneda de 10 centavos y tienes que llevarlo a emergencia para que se la extraigan. Una vez había un par de misioneros acá que estaban trabajando en Lima y nos llamaron por eso y tuvimos que llevarlos a la clínica porque pensaban que se había tragado una moneda, ¿no? Entonces esas cosas cuestan y todo eso, y eso añade más a tu experiencia en el desierto. Y allí te preguntas: Señor, ¿dónde estás? Pero ¿cuántos saben que caminamos por fe y no por vista? O sea, no porque no veas, no sientas, eso no significa que Dios no esté allí presente. Quizás en ese momento esté pasivo, pero Él está presente. Y gracias a Dios que la fe activa el poder y la provisión de Dios. Pero vamos a ver las cosas de una manera muy objetiva. O sea, el profeta Elías había experimentado la presencia y el poder de Dios en la montaña. Y como dije, él anteriormente había confrontado al rey Acab sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de vergüenza. Y después de matar a los 850 falsos profetas, ahora él teme. Pero anteriormente, él confrontó al rey y le dijo: mira, por tus pecados va a dejar de llover en el reino del norte. Y literalmente hablando, por 3 años y medio no llovió. Y él le dijo: no va a llover hasta que sea por mi palabra. Entonces vemos aquí que no solamente el rey estaba tan enojado, él comenzó a perseguir, envió hombres tras él y el profeta tuvo que esconderse por más de 3 años. Y bueno, él llegó a un sitio, había un arroyo, el arroyo se secó
y venían los cuervos, le traían pan y carne. O sea, comía hamburguesas en la mañana y en la tarde. Interesante, ¿no? Y bueno, y cuando pasó todo este asunto, él oró y comenzó a llover a cántaros. O sea, vean ustedes la experiencia que él tuvo con Dios. O sea, no me digan que él no conocía a Dios, no me digan que él era un bebito en las cosas espirituales. Todo lo contrario. O sea, de todos los profetas, aparte de Moisés, uno de los más notables y dramáticos fue el ministerio del profeta Elías. Entonces, vamos a ver que este profeta pasó de esa experiencia y para que ustedes puedan ver un poquito cómo fue la victoria que él obtuvo en el Monte Carmelo. Estos paganos habían hecho sacrificios a su dios Baal y estaban dando vueltas frenéticamente alrededor del altar, se sajaban, se hacían cortes y gritaban, y Elías está mirando ahí riéndose. Puede que su Dios esté dormido. ¿No? Y al final, cuando llegó la hora del sacrificio, él ora y fuego desciende del cielo y destruye y consume el holocausto y el altar que él había construido. Le había echado un montón de agua para que el milagro sea mayor, si se puede decir así. Entonces él experimentó esto y gracias a Dios que el pueblo dejó a Baal y se volvió a la oración al Dios verdadero. Entonces en toda esa historia vemos que Elías, que conocía profundamente a Dios, experimentó la fidelidad, la protección de Dios, la presencia, grandeza y poder de una manera muy dramática. Pero cuando esta bruja, Jezabel, lo amenaza, él entró en temor y corrió, temió por su vida. Y ahora que dejó la montaña, se encuentra desesperado en el desierto. O sea, ¿cuál es la condición de Elías en ese momento? Porque después de haber recorrido 150 kilómetros, o sea, ¿cómo crees tú que te vas a sentir después de haber ido a pie 150 kilómetros y piensas que alguien te está persiguiendo? O sea, te encuentras exhausto, ya no das más, estás trapo, como dicen, completamente cansado. Entonces, en ese momento, él necesitaba algo más que descanso físico. Él necesitaba reponerse espiritualmente porque le había dado lugar al temor. O sea, en ese momento no estaba en fe. Porque los que somos de fe, hermanos, no retrocedemos. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, retroceder nunca, rendirse jamás. Esa es la voz de la fe. Pero él estaba en temor. Entonces, él necesitaba un encuentro con la presencia de Dios. Él necesitaba un momento restaurador en un encuentro cercano de primer tipo, así como Jesús tuvo con el Padre. Eso fue maravilloso. Entonces él necesitaba experimentar la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, porque realmente estaba temiendo por su vida. Ahora, sí, hay momentos en los cuales el descanso físico es necesario, pero también a veces es insuficiente. Necesitamos algo más. Necesitamos reponernos espiritualmente. Necesitamos ser refrescados por la presencia de Dios. Y eso es lo que David decía cuando recibió por inspiración el Salmo 23. ¿No? El Salmo 23, del 1 al 3, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma. O sea, no está hablando solamente de un descanso físico, está hablando de una gracia confortadora y restauradora, la gracia del Señor, que es necesaria. Y eso es lo que el Señor nos da cuando estamos en esa situación o en esa estación. Entonces, cuando Elías estaba en el desierto y estaba agotado físicamente, y estaba espiritualmente, por así decirlo, descompuesto, es que Dios sale al encuentro de él. Y es interesante que Dios no lo comenzó a condenar, porque Él no condena, Él justifica. Dios no lo empezó a sermonear diciendo, tú tuviste la culpa, porque Él había sido obediente a Dios. Él había hecho todo lo que Dios le había dicho. Y tampoco le dijo, ¿dónde está tu fe? Como Jesús les dijo a sus discípulos en la barca, después de la tormenta. Es una situación completamente diferente. Ellos no estaban agotados, no estaban cansados, no habían tenido una experiencia tipo cima y luego montañas. Es un caso completamente diferente. O sea, vemos que Dios se encuentra con Elías en un momento de vulnerabilidad. Y ahí estaba la gracia restauradora. ¿Saben lo que el Señor le dijo? Y le dijo, come y descansa. Miren lo que dicen los versículos 5 y 6, otra vez de Primera de Reyes 19. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel
le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, qué maravilloso el Señor, le trajo torta, le trajo refresco, ¿no? Y aquí se toma una buena siesta. O sea, sí necesitaba descansar físicamente. Tú tienes que en esos momentos, porque hay gente que cuando se encuentra ahí dicen, ya, lo que voy a hacer es meterme en un ayuno, voy a orar fuerte. O sea, necesitas reponerte, no suicidarte, tranquilo. Nosotros tuvimos un alumno en el Centro de Entrenamiento Bíblico, fuera de Lima, que él se encontró con una pseudo profeta que le profetizó que él tenía que ayunar 40 días y 40 noches. El hombre no había aprendido, recién tenía un poquitos mesecitos de alumno. Y bueno, el asunto es que hizo eso y se murió. Se murió. ¿Okay? Entonces, hay momentos en los cuales lo más espiritual que puedes hacer es tomar una buena siesta. ¿Nunca han leído? Ninguna condenación hay para los que toman buenas siestas. Eso te reponen. Amén. Ok. Regresemos a nuestra historia. Primera de Reyes 19, del 7 al 10. Y volviendo al ángel del Señor la segunda vez, le tocó. Eso me recuerda al ángel tocando a Pedro cuando estaba dormido entre soldados en Hechos capítulo 12, ¿no? Lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y de ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahora, póngase a pensar. Se levantó, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Yo quiero esa comida. ¿Dónde venden? Esa es comida sobrenatural. O sea, parece que el maná del cielo lo sostuvo por 40 años, ¿no? Pero bueno, ellos comían esto todos los días. Pero esta sola comida hizo posible que él caminase, no sé, si desde Jezreel hasta Beerseba fueron 150 kilómetros, desde el desierto hasta el monte de Dios, el monte Horeb. No sé cuánto fue, pero lo otro le tomó un día de camino. Aquí fueron 40 días y 40 noches. Este desierto era bien grande, ¿eh? Bueno, entonces se metió en una cueva y tiene un encuentro con la presencia de Dios en el desierto. Y Dios le comienza a hacer preguntas. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué has huido así? ¿Qué piensas que estás haciendo con tu comportamiento? Porque a veces nosotros, cristianos, ignorando lo que la palabra de Dios dice, actuamos como que lo que la palabra de Dios dice no es verdad. En momentos de crisis tú tienes que actuar como que lo que la palabra de Dios dice que es verdad. Cuando la Biblia dice no temeré, tú no puedes actuar como que estás temeroso. Tú tomas la decisión, rehúso temer, decido creer. Si no, el diablo te va a leer, pues. El diablo está leyendo, está buscando, está examinando a sus enemigos, está buscando una presa potencial, te quiere devorar, quiere que tú te conviertas en su almuerzo de mañana. ¿Okay? Entonces, si tú le das lugar a través de tus palabras, a través de tu comportamiento, entonces ya pues eres un bocado fácil para el enemigo. Entonces, ¿qué clase de comportamiento tenía en ese momento Elías? Que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás huyendo así? ¿Por qué estás actuando así? Entonces aquí empieza Elías con el lenguaje de la víctima, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que él está cayendo en ese complejo mesiánico, ¿no? Yo soy el único. Señor, yo he trabajado duro para ti y mira lo que me quieren hacer, me quieren quitar la vida. Esa mujer me quiere matar. Señor, te he servido solamente a ti fielmente, nadie te ha servido como yo te he servido. Me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántos pueden darse cuenta si leemos esto? Leemos
la condición espiritual de Elías. Se encontraba en ese momento en un desierto espiritual también. Está confuso, está herido. O sea, su necesidad era tan grande que no podía ver más allá de ella. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Y no digo esto para alejarme de nadie, escúcheme bien, ni para que se alejen de otras personas, pero cuando tú tienes un problema y tú acudes a alguien, tu problema es tan grande que ni siquiera piensas en la otra persona. Tú demandas ayuda inmediata, ¿no? Y a veces no saben, por ejemplo, yo he escuchado acerca de esto. A mí no me ha pasado mucho, gracias a Dios, porque tengo ovejitas preciosas, pero hay llamadas que despiertan a los pastores a las 3 de la mañana porque había cucarachas en la cocina, pues. O porque le cayó lejía en el ojo y no saben qué hacer, ¿no? Esas llamadas sí he tenido, ¿no? Pero bueno, entonces a veces tu necesidad no te permite ver más allá y te pones como que el Señor, o como que, bueno, Señor, nadie me entiende. O sea, mira todo lo que he hecho para ti, te he servido fielmente y ahora yo estoy aquí solo, desesperado, ¿no? Víctima y todo eso. Ahora, a pesar de nuestras fallas, a pesar de todo esto, a pesar de las fiestas depresivas, Dios está allí para encontrarte en tu momento de más profunda necesidad y en ese momento de vulnerabilidad. Dios está allí para encontrarte con su gracia, porque Él es amor. ¿Cuántos saben que Él es amor? Y Él es maravilloso y Él no te va a condenar. Si tú necesitas una palabra que te levante, no te va a tirar una palabra que te tire al piso, ¿no? No te va a dar una palabra que te tire. Entonces, en ese momento, Él recibe de Dios sanidad en todo su sufrimiento. Y por eso dije más temprano que en esos momentos de profunda necesidad tú puedes encontrar una tremenda oportunidad para depender enteramente de Dios. Entonces vamos a ver cómo Dios se encuentra con Elías. Dios encuentra a Elías en su momento de más profunda necesidad una y otra vez. Y como leímos en el versículo 7, dice, volviendo el ángel del Señor la segunda vez. Esto significa que la buena obra que Dios empezó en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. O sea, Dios no te va a abandonar, no te va a desamparar, no te va a dejar. Lo que Dios empieza, termina. Entonces Él está obrando en ti, porque Él tiene un plan para con tu vida. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios para con nosotros? Vamos a ver esto en un episodio en la vida de Jacob. Jacob también había huido y tiene un encuentro con Dios, seguramente ahí en el desierto, Génesis 28:15, y dice, date cuenta, lo que Dios le dice a Jacob, date cuenta que yo estoy contigo. O sea, está hablando de su presencia a favor de él. Y yo te protegeré por donde quiera que vayas. O sea, en el valle, en la cumbre, en el desierto, en la tormenta. Volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos de ustedes tienen palabra de Dios declaradas de parte de Él sobre sus vidas? ¿Cuántos de ustedes tienen esperanzas que son obtenidas de las palabras y promesas de Dios? Hermano, lo que Dios empieza, termina. Pablo decía, estoy persuadido que el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Él viene por una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga comprada por la sangre. Maravilloso. Entonces miren la actitud de Dios para con Jacob. Y nosotros tenemos un mejor pacto ahora en Cristo Jesús, así que Él no nos va a dejar, hermanos, Él no nos va a desamparar, Él va a seguir obrando a nuestro favor. Ahora, regresemos a la historia de Elías, y otra vez, 1 Reyes 19, los versículos 11 y 12, Él le dijo, sal fuera, porque Él estaba en la cueva, y ponte en el monte delante de Dios. Y aquí que el Señor, ¿qué pasaba? O sea, el Señor estaba allí. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Interesante, ¿no? Estas manifestaciones. Tierra, viento, fuego, ¿no? Earth, wind and fire, ¿no? Es interesante
que cuando estamos en el desierto tratamos de buscarlo a Dios en lo espectacular. Pero no todo lo sobrenatural es espectacular. ¿Dónde es que Él encuentra a Dios? En el silbo apacible y delicado. Ya saben que Elías necesitaba de la presencia restauradora de Dios, pero no encontró a Dios ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. O sea, Él lo encontró en ese susurro que fue ordinario, que fue chiquito. Entonces, a veces queremos encontrar a Dios en lo espectacular, pero Dios quiere que tú lo encuentres en la quietud. O sea, la voz de Dios en tu espíritu es suave, es quieta, es gentil, es pequeña. Y ahí nos preguntamos, o sea, ¿por qué la voz de Dios tiene que ser así cuando estoy en esta situación desesperada, donde estoy experimentando un montón de problemas, dolores de cabeza, situaciones sin fin y todo esto? O sea, ¿por qué Dios no me habla con esa voz de trueno que es como un estruendo de muchas aguas? ¿Por qué Dios nos susurra en vez de hablarnos fuerte? ¿Por qué no envía un poderoso amplificador sonoro para que yo pueda entender claramente lo que me quiere decir? ¿Saben por qué Dios nos susurra? Dios nos susurra simplemente porque está cerca nuestro. Porque Él no es un Dios lejano. Él es un Dios cercano. Dios está en ti. Dios está contigo. Dios está por ti. Él vive dentro tuyo si tú has nacido de nuevo. No necesita gritarte. O sea, imagínense que yo estoy en la mesa sentado con mi esposa, está a mi lado y comienzo a gritarle, ¡Flor! ¿Me escuchas? Se va a pensar que estoy mal de la cabeza. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Te patina el coco? ¿Qué pasó? O sea, no es necesario gritarle. Y Dios te habla así porque siempre está contigo. Aparte de eso, tú tampoco eres sordo, pues. No tiene que gritarte. Ahora, es el diablo el que te grita sus mentiras y amenazas. Dios simplemente te susurra su verdad. La pregunta es, ¿te vas a quedar lo suficientemente quieto para escucharle? ¿O le vas a dar más crédito a ese payaso, a ese malcriado matón que hace bullying a los hijos de Dios con sus mentiras y amenazas? O sea, nunca han leído, porque el diablo sí vomita mentiras, pero Dios susurra verdades. Nunca he leído en el Salmo 51, versículo 6. Este es uno de mis versículos favoritos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. O sea, he aquí que el hombre verdaderamente es un ser espiritual. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. O sea, es algo suavecito. Si estás dando un examen y no sabes la respuesta a una pregunta, ok, voltea, sóplame, ¿no? O sea, así le dicen, ¿no? Me acuerdo que hace poco hubo una graduación de uno de los centros de entrenamiento que tenemos y un alumno pues escucha, sóplame, le sopla así, ¿no? Estudia. Bueno, pero Dios nos sopla cosas acá adentro, ¿ok? Ahora, Él ha dicho que no te va a dejar, no te va a desamparar y que siempre ha estado, estará y está contigo. Entonces Él está contigo en el valle, está contigo en el desierto, está contigo en la tormenta, cuando estás atemorizado, cuando estás frustrado, confundido, atemorizado, todo eso, Él está contigo. Entonces Dios no tiene por qué gritarte porque Él está dentro de ti. Entonces cuando tú te encuentras en esas situaciones, en el desierto, Dios sigue contigo aun cuando estés herido, cuando estés decepcionado de los demás. Ahora, la palabra de Dios nos garantiza su presencia. En el Salmo 34, en el versículo 18, dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y Él libra a los de espíritu abatido. ¿Nunca he leído ese pasaje que dice que con corazón contrito y humillado no desecharás? Más bien, un corazón, como dice acá, quebrantado, un corazón humillado o contrito, lo atrae. Porque tú te posicionas en dependencia de Dios, que aunque su presencia esté pasiva, esa disposición de corazón libera su poder, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él, para mostrar su poder a su favor. Sumamente importante es la actitud de tu corazón. ¿Dependes de Dios en esos momentos en el desierto?
O sea, este versículo confirma que Él está contigo en ese momento. Una tremenda revelación que tuvo David hablando acerca de la presencia de Dios. Es un salmo que verdaderamente es impactante. El Salmo 139, los versículos del 7 al 10. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estaría. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estaría. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Miren la conciencia que David tenía de la presencia de Dios. Sin lugar tu ubicación geográfica, sin importar tu lugar, es en la cima, en el valle, en el desierto o en la tormenta, Dios está contigo siempre. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. Y tú debes creer que Él es por ti, tú debes creer en su amor, debes conocer su amor, que Él está contigo. Así cuando los hombres te fallen, Él nunca te va a fallar. Cuando los hombres no te comprendan, Él te entiende mejor que nadie. Él vino y se hizo hombre. Y Él vino a ser Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces es preferible estar con Dios en el desierto que sin Él en la cima de la montaña. Es mucho mejor la presencia de Dios. Y ahora más que nunca en la estación navideña, donde acabamos de leer ese pasaje de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios está con nosotros. Sin importar la situación, sin importar lo que tú estás atravesando. Y Dios está allí contigo con su gracia restauradora y la provisión que tú necesitas para salir adelante. Elías acabó bien. Fue fortalecido por Dios, fue restaurado por Dios. Elías nunca terminó siendo la cola, terminó siendo cabeza. Porque tuvo ese encuentro con Dios. Porque Dios está con nosotros. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus misericordias. Gracias porque tú amas a tu pueblo. Jesús, tú amaste a tu iglesia, te diste a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla con el lavamiento del agua por la palabra. Tú estás con nosotros en el día de la angustia. Tú nos libras. Te damos gracias, Señor, porque podemos invocar tu nombre. Tu palabra dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tú eres rico para con todos aquellos que te invocan. Tú eres galardonador de aquellos que diligentemente te buscan. Allí donde estás, enfócate en la presencia de Dios. Allí donde estás, vuélvete consciente de que Él es por ti, que está contigo. En tu necesidad profunda, en tu momento de vulnerabilidad, lo que estás atravesando, la Biblia dice, echa toda ansiedad sobre Él. Deja en Él tus cargas. Él te sustenta. Él es El Shaddai, el Dios todopoderoso que está a tu favor. Su mano no se ha acortado. Su poder no se ha acortado para sanar, para liberar. Él está contigo ahora. Padre, te damos gracias. Porque tú suples toda necesidad en tu pueblo. Y porque tú, Señor, resuelves lo que nosotros no podemos hacer para lo que es imposible para el hombre. Es posible para Dios y es posible a todo aquel que cree. Si estás aquí esta mañana y aún no has tenido un encuentro del primerísimo tipo con Dios a través de Jesucristo llamado el nuevo nacimiento, hoy es el día de salvación. Sencillo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es tener ese corazón que reconoce la necesidad del Señor y repetir la siguiente oración en la cual tú le das tu vida, le rindes tu vida a Jesús. Si tú quieres hacer eso, nunca has tenido esa experiencia de nacer de nuevo, de pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, haz esta oración conmigo de todo corazón. Repite conmigo: Dios de los cielos, Dios con nosotros, invoco tu nombre. Jesús, sé mi Señor, perdona mis pecados. Creo que el Padre te resucitó. Recibo hoy
el regalo de la salvación por la fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén.